Son las leyes de Newton. Su principal interventor, Sir Isaac Newton, fue un físico matemático de origen inglés, considerado una de las mentes más brillantes a lo largo de la historia por sus trabajos en la física como en las matemáticas. Dio origen a tres leyes fundamentales de la dinámica en la cual llevan su nombre, denominadas las leyes de Newton. Para entrar a las leyes de Newton, primero debemos de analizar conceptos básicos. ¿Qué es la masa de un objeto? Pues no es otra cosa más que la magnitud de la cantidad de materia que está compuesta un cuerpo. No debemos de confundir masa con peso. Peso es una cosa muy diferente a la masa. La masa es la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo. Puede ser de que este objeto tenga mayor masa, menor masa, dependerá de la cantidad de materia que contenga dicho objeto. La unidad de medida correspondiente a la masa en el sistema internacional es el kilogramo. Y también debemos de analizar de que la masa es una magnitud escalar, es decir, solamente se define con un valor que es su cantidad de materia, en este caso el kilogramo. El patrón para poder medir el kilogramo es una aleación de platino con iridio. Este es el patrón para poder medir la cantidad de masa. De acuerdo a este patrón, nosotros podemos determinar la cantidad de masa que tienen los objetos. Si un objeto tiene la cantidad de masa el doble que esto, entonces decimos que tiene 2 kilogramos. ¿Ya? Es un patrón, es algo que me sirve de base para determinar lo que es la unidad de medida correspondiente a cada material o cada objeto. Si la masa de un objeto es la mitad de esto, entonces decimos que es medio kilogramo, ¿sí? Esta aleación de aquí no se contrae ni se expande, ¿ya? Es por eso que se lo utiliza como patrón, porque es algo fijo, que no se va a contraer ni se va a extender. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para medir lo que es el metro, ¿ya? El patrón del metro es una barra también de aleación, eso sí no recuerdo de qué aleación está a una temperatura determinada que no le permite ni extenderse ni contraerse. Y de acuerdo a ese patrón, pues nosotros tenemos las cantidades en metros correspondientes. Como anteriormente se mencionaba, por ejemplo, el pie. Se consideraba de que todas las personas tenían la misma medida de pie. Entonces medían con los pies. De ahí viene la unidad de medida pie. La pulgada, por el pulgar. De igual manera, medían en pulgadas. Medían con los pulgares. Es por eso de que viene la unidad de medida de la pulgada. Tenían de patrón al pulgar de las manos. Entonces, analizado esto, vamos ahora a lo que es el peso. Como les decía, no hay que confundir el peso con la masa de los objetos. El peso es una medida de fuerza y este actúa en la misma dirección y sentido del efecto de la gravedad. De acuerdo a la cantidad de masa y de acuerdo al efecto de la gravedad que produzca en este cuerpo, va a depender el peso de este objeto. Este objeto tendrá un peso muy diferente, por ejemplo, aquí en la Tierra, que en la Luna, siempre y cuando tenga la misma cantidad de masa. Por ejemplo, si esta cantidad de masa de aquí tiene un peso que está perpendicularmente hacia abajo, recuerden que la gravedad atrae hacia el centro de la Tierra, entonces aquí en la Tierra esta cantidad de masa va a tener un peso. Si esta misma cantidad de masa cogemos y la llevamos a la Luna, su peso va a ser menor. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. De acuerdo al efecto de la gravedad, la masa de este objeto va a adquirir un peso correspondiente, ¿ya? Y por lo tanto, como el peso tiene definido por su módulo, dirección y sentido, se dice que el peso es una cantidad vectorial. Bien, como la gravedad es una fuerza que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra, pues el peso
también va a estar dirigido aproximadamente hacia el centro de la misma. ¿Ok? Entonces ya sabemos diferenciar. Masa es la cantidad de volumen, cantidad de materia que tiene un objeto. En cambio, el peso es el producto de esa masa multiplicado por el efecto de la gravedad a la que está sometida esta masa. No hay que confundirla, ¿ya? ¿Por qué? O lo confundimos por el algo popular de nosotros ir a una tienda y decirle, por ejemplo, al señor de la tienda, deme vendiendo 2 libras de arroz, deme pesando 2 libras de arroz. Cuando en realidad el del señor de la tienda en su balanza lo que hace es medir la cantidad de masa de arroz, ¿ya? No está midiendo la cantidad de peso, está midiendo es la cantidad de masa de ese producto que usted va a adquirir. ¿Por qué? Porque la balanza mide masa. En cambio, el objeto o el aparato de medida que mide peso se le conoce con el nombre de dinamómetro, que eso no lo van a tener en una tienda habitual. Pero nuestro algo popular, pues muchas veces confundimos masa por peso por esta cuestión de aquí, ¿ya? Pero ustedes están estudiando y sabemos diferenciar entonces lo que es masa y lo que es peso, ¿ya? Otro principio que también debemos analizar es la fuerza. El peso es una fuerza, ¿ya? Por lo tanto, si el peso vamos a analizarlo como fuerza, sus unidades de medidas deben ser iguales. En este caso, la unidad de medida de la fuerza es el newton, de acuerdo a su estudio por Sir Isaac Newton. De acuerdo a su descubridor, digámoslo así, por Sir Isaac Newton, entonces le denominaron de que la fuerza, la unidad de medida, sea el newton. Y de igual manera, la fuerza es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Otro concepto que debemos analizar también es la aceleración. La aceleración no es otra cosa más que la variación de la velocidad en una unidad de tiempo. Si nosotros vamos en un carro cualesquiera o una determinada cantidad de velocidad, si queremos aumentar la velocidad, ¿ustedes qué dicen? Oprime el acelerador, ¿no es cierto? Vamos a aumentar la cantidad de velocidad, entonces vamos a aumentar la aceleración. Ese cambio de velocidad con respecto a un tiempo determinado se le conoce con el nombre de aceleración y se lo mide en metros sobre segundo al cuadrado. Cuidado con confundir, velocidad es metros sobre segundo, nada más. En cambio, la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Mucho cuidado con esta cuestión, no confundirlo. La velocidad es metros sobre segundo y la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto a un tiempo determinado. En cambio, la velocidad es el cambio de posición en un tiempo determinado. ¿Ya? Mucho cuidado con confundir los conceptos. Que podemos confundirnos, sí, pero ya estamos aclarando qué es cada cosa. Otro concepto que también debemos analizar es el factor de inercia. Cuando nosotros recibimos alguna noticia inesperada, pues observamos algo que no estaba planeado para poder nosotros asimilarlo de forma rápida, decimos, bueno, ante esa noticia o ante ese suceso me quedé inerte, ¿ya? ¿Qué quiere decir inerte? Estático, me quedé sin reacción alguna. Entonces, a eso se le conoce como el estado de inercia. Es un estado o una tendencia de mantener el reposo o también en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser de que una fuerza extraña venga y haga que rompa ese estado de inercia, ¿ya? Si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, ya van con una velocidad constante, o si está en reposo, se lo considera como que está en un estado de inercia. De ahí vienen las leyes fundamentales de Newton, en la cual la primera ley es la ley de inercia, que nos dice de que todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que una fuerza externa lo haga cambiar.
Aquí el ejemplo del bus, el más habitual que nosotros podemos observar en nuestra vida cotidiana. El bus va a una velocidad constante, ¿no es cierto? De repente tuvo que por alguna cuestión dar un freno, pues el freno, la fuerza del freno es aplicada al bus, más no aplicada a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Por su estado de inercia, él quiere continuar ese movimiento. Y es por eso que nuestro cuerpo se nos tiende a ir hacia adelante o hacia la misma dirección en la cual estaba circulando ese vehículo. Si no nos cogemos bien, pues inclusive hasta nos podemos caer de ese bus, ¿no es cierto? Eso es debido a ¿qué? Al estado de inercia en la cual se mantenía nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo estaba acostumbrado a ir en un estado de inercia, a ir en un movimiento rectilíneo uniforme, y de repente vino una fuerza de freno, pero nuestro cuerpo pues no tiende a hacer ese frenado, sino que más bien es el vehículo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Como él viene en movimiento rectilíneo uniforme, nuestro cuerpo quiere seguir esa tendencia, ¿ya? ¿Por qué? Por el estado de inercia. De igual manera aquí cuando tropezamos con algún obstáculo mientras conducimos una bicicleta. La fuerza de este obstáculo hace que se detenga la bicicleta, pero nuestro cuerpo quiere seguir en movimiento. ¿Por qué? Porque venía en un estado de inercia. Es por eso que nos caemos de nuestro vehículo, de nuestra bicicleta. Entonces, ese es el estado de inercia, un estado de mantener un movimiento rectilíneo uniforme o de un reposo, a no ser de que una fuerza extraña venga y rompa ese estado. La segunda ley de Newton es la famosa segunda ley de Newton. Debido a su estudio de Sir Isaac Newton, pues él estaba en un arbolito, ustedes ya sabrán la historia, en un arbolito, y de repente vino con una manzana y le cayó en la cabeza. Y dijo, bueno, ¿por qué la manzana cae perpendicularmente hacia abajo y no cae en otra dirección o no se va hacia arriba? Ustedes han de decir, pero profesor, es algo ilógico que una manzana se vaya hacia arriba. Sí, ahora porque tenemos el conocimiento sabemos que los objetos caen verticalmente hacia abajo. Pero en esos tiempos estos conocimientos no eran todavía aceptados. Entonces hubo ciertos inventores, ciertos físicos, ciertos filósofos, ciertos matemáticos que tuvieron que descubrir todo lo que ahora estamos nosotros teniendo conocimientos ya por obvias razones. Para nosotros es obvio de que la manzana caiga perpendicularmente hacia abajo, pero en esos tiempos no era obvio y tuvieron que luchar mucho, demostrar mucho. Inclusive ahí fue la participación bastante activa de lo que era el clero, ya, o sea, de la iglesia. Ustedes ya sabrán, pues ya estudiaron historia, lo que era la Inquisición y todo ese tipo de acontecimientos que pasó, pero bueno, ya no vamos a ahondar más en ese tema porque estamos en clase de física, más no en clase de historia, ¿ya? Pues bien, entonces Newton lo que hizo fue ponerse a estudiar y dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la manzana cae perpendicularmente hacia abajo? Vino la ley de gravitación universal, y en la cual pues se dieron las leyes fundamentales de Newton, en la cual, en la segunda ley, Newton establece de que una fuerza neta quiere decir fuerza resultante, si una fuerza neta actúa sobre un objeto de masa m, de cualquier masa, esta fuerza ocasionará o provocará una aceleración en la misma dirección de dicha fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos un carrito, ¿ya? Y le aplicamos una fuerza, ¿verdad? Provocada por este peso de aquí. Recuerden, peso es fuerza, ¿ya? Entonces aplicamos este peso, aplicamos esta fuerza. ¿Qué va a pasar con este carro? Pues va a provocar una aceleración en la misma dirección en la cual fue aplicada dicha fuerza, ¿ya? Esa es la segunda ley de Newton. Relaciona tres cosas: fuerza, masa y aceleración, ¿ya? Esa es la segunda ley de Newton. Y nos establecen de que la fuerza, la masa fuerza, masa y aceleración tienen una relación en la cual la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ya, un ejemplo les voy a dar. A ver, tengo este objeto de aquí de masa, ¿no es cierto?, de masa 1, y le aplico una fuerza correspondiente. Aquí este objeto de masa 1 y este cuerpo le aplico una fuerza 1, ¿ya? A este otro cuerpo de mayor masa voy a ponerle masa 2
le aplico la misma fuerza, fuerza 1, la misma cantidad de fuerza. Les pregunto yo, ¿quién se va a mover con mayor aceleración? ¿El objeto de masa 1 o el objeto de masa 2? Recuerden que las dos masas están sometidas con la misma fuerza. Se refiere a la versión, la masa 1. ¿Quién se mueve con mayor aceleración? La masa 1. La masa 1, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque a menor masa la aceleración va a ser mayor. A mayor masa la aceleración va a ser menor. Recuerden, no es lo mismo mover, por ejemplo, un esfero que mover una caja inmensa, qué sé yo, que contenga un refrigerador. Entonces, a menor masa va a ser mayor aceleración, a mayor masa va a ser menor su aceleración. Eso quiere decir que son cantidades inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales se refiere a de que si una cantidad es pequeña, la otra cantidad va a ser grande. O si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Y así sucesivamente, ¿ya? Eso se le llama inversamente proporcional. Aquí, si la masa es más pequeña, la aceleración va a ser mayor. Si la masa es más grande, pues la aceleración va a ser menor. ¿Sí? Eso se dice que son inversamente proporcionales. Si una cantidad es pequeña, la otra aumenta. Si la otra aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Bien, y entonces, ¿cómo sabemos que la aceleración es igual a la fuerza? Es directamente proporcional a la fuerza. Tenemos este objeto, ¿no es cierto? A este mismo objeto de masa 1, ya no le aplico una fuerza 1, sino que le aplico 2 veces la fuerza 1. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí le aplico 10 newton, acá le voy a aplicar 20 newton, el doble. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Pues la aceleración va a aumentar en la misma medida que aumentó la fuerza. Si aquí la aceleración, ¿no es cierto?, provocada por la fuerza 1 tiene una magnitud, acá esta fuerza, si yo la duplico, esta aceleración también se va a duplicar. ¿Ya? Si le pasa algo a la una, lo mismo le pasa a la otra. Por eso se le conoce como cantidades directamente proporcionales. Si esta fuerza yo la reduzco a la mitad, la aceleración va a reducirse a la mitad. Si yo la triplico, la aceleración se va a triplicar. Si yo la cuadriplico, la aceleración también se va a cuadriplicar. Si yo la reduzco en la tercera parte, la aceleración también se va a reducir en una tercera parte. A eso se le llama cantidades directamente proporcionales. Lo que le pasa a la una, le pasa a la otra. ¿Ya? Entonces, la relación existente entre fuerza, masa y aceleración es la siguiente. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y si queremos encontrar las demás cantidades, aquí tenemos las fórmulas correspondientes, en la cual siempre tenemos que tener en cuenta antes de ingresar a cualquier ejercicio, de que la fuerza te esté dada en newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Por favor, aprenderse esto de aquí y no olvidarse nunca más. Fuerza en newton, masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. La relación de la segunda ley de Newton es fuerza igual masa por aceleración. Y si queremos encontrar las demás cantidades, aquí tenemos las fórmulas correspondientes. ¿Ya? Eso no olvidarse nunca más. Fuerza newton, masa kilogramos, aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración directamente proporcional a la fuerza y aceleración inversamente proporcional a la masa de un objeto. Como veníamos avisando de que el peso es lo mismo que fuerza, sino que ahora el peso es producto de la aceleración de la gravedad, entonces la fórmula de peso sería igual a masa por gravedad. Recuerden que la fórmula era fuerza igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Eso era la segunda ley de Newton. Como peso es igual a fuerza, la masa no va a cambiar, la aceleración se convierte en aceleración de la gravedad, que por efectos de cálculo nosotros vamos a hacer un valor constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que es aceleración, por lo tanto la unidad de medida debe ser metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Si queremos calcular peso, aquí tenemos la fórmula, y si queremos calcular masa, aquí tenemos la otra fórmula. Masa es igual a peso sobre gravedad. ¿Ya? Y
Y ustedes dirán, y profesor, ¿y cuando quiero calcular gravedad? No, la gravedad no se calcula. La gravedad ya está dada con un valor constante de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Cuidado en los problemas, quieran pasar tiempo queriendo calcular la gravedad. No, la gravedad ya está dada y es un valor constante de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Causa-efecto. A toda acción le genera una reacción con la misma magnitud, pero de sentido contrario, ¿sí? Esto aplica a la ley de causa-efecto. A toda acción le provoca una reacción en la misma magnitud, pero en sentido contrario. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto, una persona que está alando esta cuerda. Y aquí está otra persona también alando esta cuerda. Él provoca una acción que generará en esta persona una reacción, es decir, una misma cantidad de fuerza, pero en sentido contrario. A eso se refiere con la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción. Bien, dicho esto, entonces vamos a entrar en problemas y vamos a calcular con la segunda ley de Newton, ley de fuerzas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. ¿Todos estamos bien? Sí. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Bien, perdón. Vamos a leer primero el problema y vamos a tratar de determinar las incógnitas y las variables que nos dan como dato. En este caso nos dice determinar la magnitud de fuerza que recibe un cuerpo de 25 kilogramos. En esta primera línea dice determinar la magnitud de fuerza. Entonces, la fuerza es la incógnita que yo debo de analizar. Un cuerpo de 25 kilogramos, eso directamente, como es kilogramos, yo sé que ese dato es la masa del objeto. 25 kilogramos. A la cual se le produce una aceleración cuya magnitud es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Tenemos aquí los datos de masa, aceleración y fuerza. Fuerza es la incógnita. La masa está dada en kilogramos. Sí, perfecto. La masa debe estar dada en kilogramos. La aceleración metros sobre segundo al cuadrado, sí, perfecto, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado, entonces aplico directamente la fórmula. La fórmula es fuerza igual a masa por aceleración, entonces copio el dato de masa, 25 kilogramos, que multiplica a la aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros cogemos y multiplicamos 25 por 3, nos da 75. ¿En qué unidades de medida debo de colocar? Estamos calculando fuerza. Newton. En Newton, perfecto. La unidad de medida de la fuerza es el Newton. ¿Ya? Entonces, hasta ahí el problema. Si ven, sumamente fácil, sumamente sencillo. Hay que simplemente observar qué cantidades tengo, qué cantidades faltan por calcular y resolver el ejercicio correspondiente. De acuerdo a la fórmula. El problema 2, vamos a borrar todo esto. El problema 2 nos dice ahora calcular la magnitud de la aceleración. Aceleración es igual a incógnita. ¿Ya? ¿Por qué nos piden calcular esa aceleración? La fuerza se produce con una magnitud de 52 newton. Entonces la fuerza es igual a 52 newton. Y un cuerpo cuya masa es de 10.000 gramos. Vamos a ver. La masa es igual, pero aquí hay algo, ¿no es cierto? Aquí la masa dicen 10.000 gramos, pero no, el profesor dijo que la masa debe estar dada en kilogramos. ¿Cómo hago para convertir esos gramos en kilogramos? ¿Quién me dice? A ver. Establezcamos la relación. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000. 1000, ¿no es cierto?
Es lo mismo que el kilómetro. Ya, ustedes creo que lo relacionan más con la unidad de longitud. Mira, por ejemplo, el kilómetro son 1000 metros. ¿Por qué son 1000? Por el prefijo kilo. Kilómetro, kilómetro, kilo de 1000. Entonces, un kilómetro tiene 1000 metros. Aquí sería un kilogramo tendrá 1000 gramos. Kilo de 1000. Ya, esto de aquí hay que estudiarlo. Voy a ver si lo incluyo en unas clases de matemática, perdón, para estudiar los prefijos y sufijos, que al parecer tenemos un poquito de fallas ahí, ¿ya? Bien, entonces, si son 10.000 gramos, ¿cuántos kilogramos serían? 10 kilogramos. 10 kilogramos, perfecto, muy bien. 10 kilogramos. ¿Ya? Como me piden calcular aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Entonces aquí está la fórmula que voy a ocupar. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Arriba va la fuerza, sería 52 newton. Y en el denominador va la masa, que en este caso sería 10 kilogramos. 52 dividido para 10, facilito, 5,2, ¿no es cierto? Cuando se divide para cantidades de 10, le corro la coma un espacio. Si aquí al final está la coma, sería 1. Si aquí fuera dividido para 100, serían 2 espacios. Si fuera dividido para 1000, serían 3 espacios, y así sucesivamente. ¿Ya? Bien, entonces la aceleración es igual a 52 newton. Perdón, la fuerza es 52 newton, la masa 10 kilogramos. La aceleración es fuerza sobre masa, es decir, vamos a dividir esas dos cantidades, me queda 5,2. ¿En qué unidad de medida? Aceleración sería metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Mucho ojo con ese cuadrado, ¿ya? O sea, aquí tenemos la respuesta del problema 2. Vamos ahora con el problema 3. Ahora nos piden calcular la cantidad de masa. Perfecto. Masa es igual a incógnita. Un cuerpo cuya magnitud de fuerza recibe de 620 newton. 620 newton, perfecto. Se produce una aceleración cuya magnitud es de 900 centímetros sobre segundo al cuadrado. A ver, vamos a ver. La aceleración es igual a 900 centímetros sobre segundo al cuadrado. Pero la aceleración es en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo convierto ahí? Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100, ¿no es cierto? Centímetros, de 100, ¿ya? Centímetros, de 100. Entonces, sería, si 900 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿cuántos metros serían? 9, perfecto, muy bien. 9 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la masa va a ser igual a fuerza sobre aceleración, a fuerza va arriba en el numerador, 620 newton, y la aceleración va en el denominador, serían 9 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, 620 dividido para 9, ¿cuánto es? Por favor, me ayudan con una calculadora rapidito. Sale 68.8888888 8 periódico, eso se llama 8 periódico, ¿ya? Un 8 con un sombrerito acá arriba, eso se le conoce como 8 periódico. Cantidades que se repitan así, 8, 8, 8, 8, 8 hasta infinitos 8, 9 o 3, 3, 3, 3, 3, ¿ya? Esos son números periódicos, ¿ya? Que simplemente... No, pero tiene al final un 9. Sí, es que si tu calculadora o tu calculador tuviera mayor capacidad, siguiera aumentando el número de 8, ¿ya? Y al final pues hacen un pequeño redondeo a 9 porque tu calculadora ya no da más capacidad. Si tuvieras una calculadora de mayor capacidad, créeme que van a seguir esos 8, pero hasta en un número infinito de veces repitiéndose. A eso se le llama cantidades periódicas. ¿Por qué periódicas? Porque tienen un periodo de repetición. El 8 se repite infinitas veces. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se escribe simplemente un decimal y se le coloca un sombrerito arriba, indicando de que es un número periódico, ¿ya? De que se repite infinitas veces, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. ¿La masa en qué unidades debe darme? Kilogramos. En kilogramos, ¿ok?
Bien, si ven, bueno, cada clase se va aprendiendo un poquito más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿Estamos claros? ¿Todo claro, seguro? Ok, bien. Vamos a explicar entonces las actividades que debemos desarrollar. Pues aquí vamos a tener que clasificar estos fenómenos que ocurren. Vamos a clasificarlo en primera, segunda y tercera ley de Newton. Recordando que la primera ley establece es el principio de inercia. Recuerden, inercia es un estado en el cual un objeto tiende a estar en movimiento rectilíneo uniforme o en estado de reposo, a no ser que una fuerza contraria haga que esto se rompa el estado de inercia. La segunda ley de Newton nos establece la ley de fuerza, en la cual nos da una relación entre fuerza, masa y aceleración. La tercera ley de Newton o el principio de acción y reacción. A toda acción que se genere provocará una reacción en dicho cuerpo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a colocar. Aquí no es necesario que coloquen nuevamente, escriban todito el literal. Si arriba colocan ya lo que son los literales correspondientes, aquí simplemente colocan, por ejemplo, A, B, C, D, E, solamente los literales, ¿ya? Para no estar escribiendo todo nuevamente, que ya no es necesario, ya está en la parte de acá arriba. Aquí simplemente con conocer el literal A, por ejemplo, si aquí colocamos el literal A y decimos, a ver, el literal A es la primera ley de Newton. Entonces este fenómeno de aquí pertenece a la primera ley de Newton. Ya así, ya no es necesario escribir todo de nuevo, ¿ok? Para que no estén haciendo mucho trabajo, que no es representativo. Que coloquen el literal es más que suficiente, ¿ok? ¿Sí me entendieron la actividad? Sí, profesor. Muy bien. Y la segunda actividad pues no es otra cosa más que resolver los mismos problemas que están ahí, que hemos resuelto, perdón, aquí en clase, sino que con cantidades distintas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, señores estudiantes? No, profesor. ¿Todo quedó claro? No, profe. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido a la clase del día de hoy.